Estas son y van a ser nuestras primeras impresiones de la Royal Enfield Bear 650. Viene con la misma base, como ya todos saben, de la Interceptor 650. Es un motor bastante grande, bastante robusto. Es una moto clásica, como la pueden ver. Es una moto no pequeña, incluso si la comparamos con esta, la HNRT 350 de la misma marca. Es una moto mucho más compacta, mucho más pequeña. Esta es una moto un poquito más grande, un poco más larga entre ejes, se ve menos robusta, pero esta, la Bear 650, es una moto más grande, se ve más robusta. El manilar se ve mucho más ancho. Son las primeras impresiones, como les digo, hasta ahora la voy a coger. Tenemos la Feria de las Dos Ruedas, un evento muy importante en el motociclismo colombiano, y la idea, la misión es llevar esta moto. Primeras impresiones, vemos un motor bastante grande, bicilíndrico, con una sola salida. Este es un concepto Scrambler. Y lo que pasa es que se hizo un cambio. Normalmente las motos Scrambler traen la salida del mofle acá a lo alto. Esta no lo hace porque puede llegar a calentarse, pero en particular si yo lo voy a poner al Forjas, le voy a poner maletas, pues lo que va a pasar es que me las puede llegar a quemar, y obviamente uno no quiere eso. Tenemos RIN 17 en la parte de atrás, RIN 19 en la parte delantera. Nos va a dar una conducción un poco más aventurera, porque nos permite a nosotros también entrar a un terreno destapado. No es una moto de off-road, por supuesto, pero es una moto que nos permite tener esa polivalencia y de lo mejor del camino asfaltado y el camino en terracería. Esta moto está sobre los 200 kilos, por encima de los 200 kilos en orden de marcha. Se permite maniobrar bien, pero si usted es una persona bajita, puede llegar a sufrir con el peso. Tenemos el conocido tablero de Royal Enfield, un concepto híbrido entre lo clásico, el tablero clásico, pero también lo digital, y es que es 100% digital. Nos muestra velocidad, nos muestra marcha engranada, revoluciones por minuto, controles básicos, controles comunes también de Royal Enfield. Acá un sonido bicilíndrico muy rico, los frenos se sienten cómodos. Bueno, acá siento un poco la palanca de frenos metida, no sé si de pronto esta es una moto de test drive. Se siente acá adentro, se siente alta, los posapiés se sienten altos de la altura al suelo, no sé si ustedes lo alcanzan a percibir ahí, pero se sienten altos. La caja de cambio súper compacta, súper precisa, entrega, engrana el cambio muy rápido, no tiene uno que desplazar mucho el pie para que entre el cambio. Manillar alto que puede dar una posición bastante cómoda, y por supuesto ese torque está muy divertido. Vamos a acelerar. Entrega ese par motor en bajas revoluciones, se disfruta mucho y permite alargar. Ese primer cambio lo permite alargar muy bacano, muy bacano. Ya en movimiento la moto es bastante dócil. Al principio parecía una moto pesada, pero en movimiento ese mismo motor da la fuerza para moverlo a uno, para mover la moto, y que no se sienta estorbosa, no se siente grande, no se siente desmedida. Los frenos frenan bien, por supuesto no los hemos exigido. Se siente el manillar un poco echado hacia adelante, como si los mandos estuvieran hacia el frente. No es malo, pero se siente raro. Creo que es cosa de uno acostumbrarse un poco, pero sí es como si me obligara a abrir los codos. Vamos a ver qué tal se le da pasar entre tráfico. Acá controlamos equilibrio. El manillar es bastante ancho, pero eso mismo hace que sea una moto cómoda para viajar. Considero yo que una moto de estas no está pensada para el uso diario realmente. Yo creo que uno no piensa en comprarse una moto de estas para decir voy a ir en un trancón todos los días a las 6 de la mañana
No, esta es una moto pensada, considero yo, para una aventura diferente, no la aventura de off-road. No. Esta es una moto pensada para aquellas personas que tienen una tendencia hacia lo clásico, que les gusta la chaqueta de cuero, las botas, que les gusta ese tipo de cosas. En la palanca de cambios no me había dado cuenta y está adelantada. Eso le permite a uno tener la posición del pie casi que sobre la mitad del pie, que no es como normalmente uno conduce, sino es una posición muy cómoda. Espalda erguida. Y el torque muy bueno. El frenado suficiente para el torque que tiene por ahora. O sea, arrancamos fuerte. En tercera una moto podría colgarse fácilmente, pero como es una moto pensada para tener el par motor abajo, hace que esa tercera se pueda alargar. Muy buen trazo en curva. Es una moto que se siente es bastante estable al tener una distancia entre ejes considerablemente buena. No es muy larga, no es muy corta. Creo que es lo suficiente para una moto como esta. Me permite adelantar muy bien, acelerar muy bien, una muy buena respuesta del acelerador. No sé en este momento si el acelerador es un acelerador electrónico, creería que no, creo que es de guaya, pero tiene muy buena respuesta al acelerador. Esta es una moto para que usted salga con su pareja, salga con los amigos a rodar, a explorar, a conocerse un poco el mundo y tenga esa polivalencia, como les decía al principio. ¡Uf! ¡Qué entrega tan buena! ¡Qué entrega de poder! Se siente el torque muy bacano. Vean, casi que tiende uno a tirarlo hacia atrás. ¡Wow! Esto es lo que uno busca en una moto. O sea, yo creo que uno como principiante no la recomiendo. Realmente no la recomiendo. Si usted apenas va a comprar su primera moto, no le recomiendo que se piense en subirse en una moto como esta. Vamos a salir acá del semáforo y vamos a intentar pedirle un poco. Vean, 7000 revoluciones más o menos, un poquito más, un poquito menos. Te entrega muy buena potencia, 82 en tercera. ¡Ah, qué nota! ¡No, qué pasada esta moto! Brutal, brutal, porque es tener mucha potencia, mucho torque en una moto cómoda, en una moto muy cómoda. Literal, llevo la espalda erguida, la posición de las rodillas espectacular. Una moto que entrega muy buena potencia, que el sonido se siente espectacular. Yo creo que para las personas que son un poco más ruidositas les podría gustar otro mofle o cambiarle la salida. Pero para mí está perfecto porque es ese silbido característico de ese bicilíndrico. Entonces, nada, yo creo que ¡wow! Ahí, de inmediato empieza a entregar el poder, de inmediato empieza a jalar la motocicleta, y permite que uno tenga muy buen control de la moto. ¡Ah, qué rico ese sonido! ¡Qué nota! Puede dar un poco más, pero pues como les digo, estamos en ciudad, la idea no es pasar desmedido. Vamos a ver un poco cómo se le da la inclinación en paso por curva. Le acabaron de cambiar la llanta trasera, entonces tampoco le vamos a sobreexigir ahí a la moto. Acá levantamos. ¡Ah, qué nota! Las suspensiones al pasar por estos resaltos hace que respondan muy bien y te responde de inmediato el acelerador. Eso me tiene impresionado. El acelerador responde muy bien y los frenos también responden muy bien. En un momento de 2-3 segundos llegas a 100 km por hora muy fácil. Se siente obviamente bastante el viento. No es una moto de velocidad, pero sí es una moto muy divertida al tener tanto potencia en bajas revoluciones. El paso por curva espectacular.
Fascinado, estoy fascinado con esta moto, fascinado, y se los digo muy en serio, esta moto me incita, me hace querer entrar a un terreno destapado. O sea, que literal voy acá en la carretera y me mando por la trocha y lo puedo hacer fácilmente. Corta revoluciones a las 7500 más o menos, pero en tercera nos alcanza 115 kilómetros por hora a esas 7200 revoluciones por minuto. Vamos cuarta. Yo creo que más allá de la velocidad final que uno pueda sacarle a una moto, es las sensaciones que le produce. 140 en cuarta. Creo que es más que suficiente. Se siente muy tranquila, muy estable, 140, 135 kilómetros por hora. Y no va exigida, no va temblando como muchas motos lo pueden llegar a sufrir en ese tipo de escenarios. Pero como les digo, esta es una moto polivalente, así que vamos a ir a probarla a la montaña y ahí podemos sacar nuestras conclusiones. No sé si el peso sea un factor en contra cuando entramos a terrenos de terracería. La única manera de saberlo es como siempre lo hemos dicho, y es en la práctica. Vamos a ver las suspensiones. Me tienen impresionado las suspensiones. Esa suspensión invertida delantera es un poco rígida para hacerla estable, pero funciona muy bien cuando tiene que funcionar bien. Y la doble suspensión trasera, porque no tiene monoamortiguador, sino tiene doble suspensión, también funcionan bien. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados al monoshock de la mayoría de las motos, pero esta, al ser y tener un corte clásico, pues no lo hizo. No, señores, no lo vamos a incluir, dijo Royal Enfield. Y aquí nos tiene las curvas. Vamos a ver lo de potencia. Creo que es más que claro que responde súper bien. Entonces, hablar de potencia, creo que... ¡ay, qué rico! ¡Qué rico como es atrasar! ¡Qué rico! Subidas, montañas, pendientes, todo lo que quiera, se lo entregamos con Royal Enfield Bear 650. Ese debería ser el lema. Ese debería ser el lema de Royal Enfield. No, acá, perfecto, no, la moto está perfecta para este tipo de cosas. Pero lo que les digo, vamos a ver cómo se comporta allí cuando entremos un poquito a la tierrita, mijo, a la tierrita. Y llegamos al terreno. Ahí me sentí que me resbaló un poquito, porque claro, ella tiene mucho torque, y si yo se lo pido en terrenos muy sueltos, la llanta tiende a irse un poco. Entonces, acá técnica, pam, técnica, controlo, técnica, pam, chao. Suspensiones 8 de 10. ¿Responden? Sí, pero se siente un poco. Claro, reitero, no es una moto pensada netamente para el off. La moto responde súper bien, resbala un poquito atrás, pero responde muy bien. Acá, hueco. Opa, van suspensiones arriba, me permite ir de pie, controlado. Montaña, ahora sí estamos en montaña, papá. No, súper, creo que es la moto perfecta para los que les gusta este corte clásico. Moto potente, polivalente. No sé si me guste tanto la doble suspensión trasera. Creo que para ruta está bien, pero para camino
destapado. Bueno, no sé, ahorita sentí ahí como un golpecito, como me transmitió todo el golpe a la espalda. Obviamente no es cosa que uno diga, uff, insostenible, no, obvio no. Creo que este ya es un tema de gustos. Vean, estamos probando la moto en un terreno que no es el habitual, asfaltado. No es una trocha tampoco que uno diga, uff, no, la señora trocha, obvio no, tampoco. Pero es una trochita, suavecita, tranquila. Este es el tramo más, quizá más duro que tenemos. Suspensiones, vamos a ver. Suspensiones bien. Las llantas se desempeñan muy bien. Arriba, controlamos arriba, eso es. Bien, qué buena. Eso, bien. No, la moto se va a hallar muy bien. Este terreno, este tramo también es un poco pesado. Vamos, arriba, controlamos arriba. Eso. Bien. No, papi. ¿Usted quiere moto para esto? Acá la tiene, mijo. ¿Quiere ir a conocer Colombia? Ir a conocer la montaña. Esta es la moto indicada, muchachos. Y por acá vamos a dar las conclusiones de nuestro video. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Excelente moto, papá, excelente. Una moto grandota, una moto potente, una moto con muy buenos frenos. Que si quisiera un poco más de frenos, sí, uno siempre quiere más. ¿Quién no quiere más? Todos queremos más. Muy buenos frenos. Suspensiones, mamacitas, deliciosas. Estas, bueno, suspensiones buenas. Funcionan bien, no tengo queja. Que quisiera quizá un monobrazo, sí, seguramente, como el de la GR. Un monobrazo, no, mentiras. Un monoshock, seguramente, como el de la GR 450, seguramente, o como el de la Himalayan 450, seguramente. Pero funcionan muy bien para el tipo de moto que está pensada, para este concepto de moto que trae Royal Enfield. Estas son mis conclusiones de esta moto de manera muy rápida, de manera sencilla. Lo primero, tenemos suspensiones de sobra para cualquier tipo de terreno. Como se pueden dar cuenta, estamos en la montaña, acabamos de pasar por la ciudad y es una moto increíble. Porque la entrega del par motor se hace en bajas revoluciones y hace que sea muy divertida en esa salida. Adicionalmente, es una moto que, aunque aquí se ve pequeña, es una moto bastante grande, bastante robusta. Es una moto con muchísimo más poder. Una moto mucho más grande, una moto más alta, el manillar arriba, abierto, grande, hace que se sienta muy estable, hace que se sienta muy bien aplomada al piso, no se sienten vibraciones desbordantes, absurdas, no, se siente muy, muy cómoda. Y en particular me gustó RIN 19 delantero. Creo que es una de las cosas que pudieron hacer muy bien la gente de Royal Enfield, porque nos da una moto de ese corte tipo Scrambler, que hace que yo pueda entrar a este tipo de terrenos y funcione de maravilla. Así que si usted está pensando en comprarse esta moto como primera moto, no se lo recomiendo. Si usted está pensando en subir de cilindraje porque tenía una 350, una 450 y quiere una moto de este corte, de este estilo, pues esta sí es la moto para usted.